Hola, 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 bienvenidos. Este es un programa más de tu canal Levante Autorizado, donde vemos las importaciones desde la operatividad aduanera. El día de hoy estoy muy contento porque estamos teniendo la primera entrevista y qué mejor entrevista que a uno de los mejores auxiliares de despacho y despachadores de aduana que hay en el rubro, Eder Estrada. Bienvenido, Eder, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Richard? ¿Qué tal? Agradecido por la invitación. Sí, Eder, te quería yo felicitar, ¿no? De auxiliar de despacho, comenzaste a escalar en la agencia de aduanas, tomar posiciones de jefe incluso. Y luego, de pronto, ahora eres fundador de tu propia empresa, AIW International Logistic Operator, SAC. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo te sientes? Inicialmente yo soy del Callao, soy vecino con el muelle de pescadores artesanales, el muelle de importaciones que es ENAPU, antes ENA. Entonces, desde niño siempre he tenido cerca esos puntos, entonces la operatividad la he visto desde niño, ¿no? Desde cómo transportaban el mineral desde el almacén que estaba antes en Tromín hacia el puerto del Callao, cómo entraban contenedores, camiones. Era niño, yo jugaba en las pistas y no me daba cuenta, ¿no? Claro, claro. Pero He tenido la posibilidad de ir contigo, me has llevado en varias oportunidades a tu barrio, a tu lugar. Esto es en Puerto Nuevo, ¿correcto? ajá, Vamos a contar un poquito, ¿no? ¿Te acuerdas de esa vez que fuimos? Bueno, me llevaste, estábamos ahí en la canchita donde está Marvin ahí pintado. Y estábamos conversando amenamente sobre, ¿no? Con la gente del barrio, conociendo ahí a los muchachos. Y comenzó el fuego, Eder. ¿Te acuerdas de ese momento? claro, hubo un incendio. Justamente por lo que tú dices, ¿no? Puerto Nuevo está ubicado muy cerca a APM, ¿no? Y bueno, la gente también pues trata de sobrevivir como sea. Y entre ese sobrevivir como sea, el problema con este incendio había sido de que habían como que estado almacenando gasolina, petróleo, combustible de dudosa procedencia que tenían en los techos. Los pescadores normalmente compran combustible, ¿no? Por ahorrar precio al grifo, la economía, ¿no? El aspecto social influye mucho en esos temas de inseguridad, ¿no? De las propias casas, las personas a pesar del peligro, pero por la necesidad recurren a esos sistemas, ¿no? Entonces, no se dan cuenta, pero ocurren, pues no los siniestros. Empezó un incendio, fuerte, ¿te acuerdas? No, Comenzamos de a comer tirar manzanas, mangueras, ¿no? comenzamos a tirar mangueras ahí, las calles Ayudar, son... ¿no? Sí, ayudar como sea, ¿no? Son experiencias Son que uno experiencias. vive y conoce y eso va adaptando, ¿no? Y va conociendo las problemáticas, que no todos tenemos las mismas condiciones, oportunidades, ¿no? Eso mismo, a eso quería llegar, Eder. Yo te conozco, somos amigos ya de más de 10 años y he ido cómo ha sido evolucionando. Entonces, desde Puerto Nuevo, ¿cómo así llegaste a saber o cómo así, quién te dice, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué mejor no estudias el curso de auxiliar de despacho y ingresas a este mundo de aduanas, importaciones? ¿Quién fue? ¿Quién fue la persona ver. que te dijo? Inicié laboralmente, ¿no? Desde los 20 años, pero en ese, en ese camino ya existían los auxiliares de despacho, los despachadores de aduana, que algunos eran del barrio, señores ya de peso, señores del frigorífico. Entonces siempre decíamos entre yo con mis amigos, "Ay, quiero trabajar ahí en la aduana", hasta que un tío me llevó a trabajar a Cormín, que era la empresa de almacén de minerales, ¿no? Entonces de ahí creo que empecé a conocer cómo era la logística del puerto y todo eso, que no hacía esas labores, lógico, hacía labores de obrero, de limpieza, descarga de camiones, pero iba conociendo los minerales, iba conociendo la operatividad, iba conociendo qué es una balanza, qué entraba un camión, por qué salía, por qué se iba al puerto, se importaba, se exportaba, qué era una importación, una exportación. Al comienzo yo solo trabajaba porque necesitaba trabajar, entonces era trabajo físico, pero siempre tenía yo en mi cabeza me inyectaba eso de conocer y no quedarme como un obrero, ¿no? Sino
yo entraba a la empresa y quería saber cómo eran recursos humanos, qué pasaba en esa oficina, qué es lo que conocía y a dónde yo podía llegar en mis aspiraciones, ¿no? Yo decía, esto es momentáneo, yo lo que quiero es trabajar para estudiar y poder ser también como ellos, ¿no? Trabajar en una oficina, tener una profesión. Somos jóvenes, tenía 20 años, 21, y ahí es donde me enamoro. El amor, no. Conozco a la que es ahora mi esposa y ¿no? Como todo joven empezamos a enamorar, seguía con ella hasta que bueno, tuvimos nuestro hijo y empecé a trabajar en otro rubro. Salí de Cormin y empecé a trabajar en CLI, pero CLI Transportes. Entonces empecé como ayudante de transporte. Entonces salíamos a hacer distribución de varias empresas, Ferreiros, Indeco, y éramos Estiva, descargábamos las cosas. Pero había un área que era un camión que cargaba en Talma. Entonces, como yo tenía, para ese entonces, de Cormin, había estudiado yo el curso de auxiliar de despacho en Aduanec. Pero ¿cómo diste con el curso? ¿Quién te dijo que tenías que...? ¿Por qué? Porque en el barrio empezaron los candidatos políticos a ofrecer becas para estudiar Aduanec. Querían difundir Aduanec, ¿no? Claro. Entonces empezaron en esa difusión. Yo, claro que veía, pero yo fui particularmente, no por la beca. Fui particularmente, me pagaba mis... Entonces, terminé 11 meses, no lo culminé, ¿no? Llegué hasta los 10 meses. Luego tenía que trabajar, ¿no? Entonces empecé en CLI. Y en CLI, como tenía ese currículum que yo había dicho que había estudiado comercio o aduana, entonces me destinaron a Talma para hacer esa operación de ir a Talma. Lo que hacíamos era sacar el camión, íbamos allá, efectivamente, entramos a la rampa de Talma, esperábamos que el despachador haga el trámite para nosotros poder cargar eran bultos de Ferreiros. Ferreiros traen piezas para los Caterpillar grandes, entonces teníamos que estivar, ordenar, pero siempre teníamos al auxiliar de despacho, ¿no? Entonces siempre conversaba con el auxiliar, ¿cómo es? Entonces, O sea, ¿entraste a SLI? ¿CLI? CLI, ¿no? CLI, Pero no CLI entraste a Transporte. agencia de aduanas. No, CLI Aduanas no, trabajábamos CLI Transporte. ¿no? Mira, Edra. Entonces, a raíz de que trabajabas ahí y tenías contacto, digamos, para poder retirar las cargas, no es que tú entrabas como transportista a retirar, sino que tenías que esperar siempre que te dé el visto bueno, la autorización de salida, el despachador de aduanas. Entonces como que de ahí te enteraste que había como que un peldaño más adentro, no tanto de transporte, sino más tirado para la aduana. El curso de auxiliar de despacho. Claro, yo te digo que yo ya entré con el curso, pero no sabía dónde era una agencia, qué función ¿Dónde tenía, tenías que trabajar? ¿Dónde podías trabajar con el curso? Entonces ahí fue donde tuve conexiones con los auxiliares y ellos me explicaban, porque trabajábamos con 3 agencias, González Sandy, AUSA y Casor. Eran experimentados esos despachadores y me decían, sí, así, solo tienes que correlacionar los códigos y esto y lo otro. Entonces ahí fue donde empecé a aprender códigos y a aprender cosas nuevas, ¿no? Incluso hasta llegué a hacer una especie de in-house ahí en Talma de ese cliente, porque Ferreiros es preferencial en Talma, tiene una rampa especial donde el camión entra, puede estar ahí 3 horas hasta que hagan el trámite y luego saquen la carga y nadie los puede sacar, ¿no? Entonces, antes era así. Luego yo era el in-house que decía, ¿sabes qué? Hay carga, mándenme un camión, porque no solo era un camión, teníamos a veces camiones chiquitos también que abastecer, ¿veía? Ferreiros mueve mucho, entonces teníamos que tener un in-house. Yo me encargaba de eso y todo lo demás. Entonces, como toda empresa, con el tiempo fue creciendo hasta que poco a poco, entonces lo que tuve que hacer es buscar otro camino. Lo que hice fue no estar en ese rubro, sino entrar quizás a un rubro distinto, que era la logística neta, que era un almacén donde producían conectores hidráulicos, que se llama Strobe. Un almacén de una importadora. Era un exportador, un fabricante que vendía al mercado interno y exportava también. Y a la vez importaba también lo que importaba eran sus mangueras hidráulicas. Las importaban de Austria, Semperit,
y lo que exportaban eran lo que fabricaban sus conectores hidráulicos. Sus clientes eran Centroamérica y Brasil, Ecuador, pero la mayor cantidad pedían en Brasil. Yo entré al área del almacén. Yo hacía los packing lists para las exportaciones. ¿Cómo era eso? Entonces yo tenía que alistar los pedidos y distribuir a las personas. ¿Saben qué? Búsquenme estos pedidos, estos códigos y tal cantidad. Me traían en bolsas. Yo tenía que armar cajas, ¿no? Eran cajas por medidas. Caja 2, caja 4, caja 6, caja 8, hasta la caja 12, que es la grande. Entonces, en cada caja entran 4 de esos. Ya teníamos la medida y yo tenía que apuntar qué número, qué cantidad y qué cantidad de cajas y pasarlo. Entonces ese era el armazón del packing list, ¿no? Y lo armaba en paleta. Armaba la paleta y la pasaba a otro lado donde le ponían su stress fill y la embalaban todo para que salga a la exportación. Luego cuando venía el camión, me acuerdo, la agencia Orbis, trabajaba con él. Venía el auxiliar de despacho, venía el camión. Otra vez el auxiliar de despacho, sí, parecía. Siempre estaba presente el auxiliar. Y antes era más, en las exportaciones era obligado que vayan a las empresas a ver qué es lo que cargaban por temas de riesgo, de inseguridad, ¿no? Entonces, siempre iban. Luego cuando venían, lo que pasa es que a veces, cuando son pequeñas cositas, son difíciles de contar. Se ponen de que se pase 101, 102. Luego de posterior venía el auxiliar a recoger otra carga y nos decía, muchachos, ¿sabes qué? Eviten de enviar más. Nosotros decíamos, ¿qué mejor que para enviar más, ¿no? Y era porque le causábamos un problema. Entonces, no entendía yo en el momento y decíamos, ¿sabes qué? Manden exactos. Luego entendí que el problema era que cuando llegan a la aduana, pasa una revisión y te encuentran de más, te lo quitan, claro, te lo inmovilizan. Entonces, muy importante el packing list en las importaciones, ¿no? Así como trabajas en una exportadora, eso iba a llegar a un destino y en ese destino iba a pasar el trámite de importación y obviamente después se tiene que declarar de la mejor manera. Entonces, cada parte de la cadena logística, cada parte es sumamente importante, ¿no? Nos estás contando cómo has ido evolucionando de CLI, de transporte, has estado en Estiva, luego has pasado a prácticamente comandar esa empresa de transporte, organizando, casi un in-house en Talma, entonces luego has pasado no a la agencia de aduanas, sino a una empresa exportadora, haciendo los packing lists, ¿no? Entonces, de verdad que has pasado, digamos, un poquito más de lo que yo pensé que habías pasado, ¿no? Pero sí está bueno saber que sepas un poquito de todo y que con el tiempo te hayas dado cuenta de la importancia de lo que hacías, ¿no? Quizás uno de joven dice, ay, uno más, uno menos, ya no importa, ¿no? Pero el daño que se ocasiona en destino es el tema. Pues. Claro, o sea, no tanto en destino, sino acá también. Cuando pasaba el aforo es cierto, exportar, entonces el especialista, ¿no? Sabes que antiguamente, no tanto era de, te lo inmovilizo, no, sino cómo puede ser una solución, algo. Entonces, una facilidad. Entonces, esa empresa donde yo trabajaba el señor era una persona correcta, no entraba en eso. Entonces, lo que sí hacía era decirnos, ¿no? Muchachos, tengan cuidado y manden exacto lo que tienen que se cuenten 1, 2 o 3 veces, pero traten de que sea lo más exacto para evitar estos temas, ¿no? Entonces, porque quizás a él lo llamaban la agencia y le decían, le proponían y ¿no? Lógico que decía no. Eder, dime algo, en ese camino duro, ¿qué fue lo que hizo que tú ya has ido evolucionando los trabajos, ¿no? Pero ¿qué fue qué había dentro de ti que te decía que había algo mejor o algo que ocupe menos tu... ¿En qué? En el sentido de los tiempos, los horarios, la paga, la economía, quizás el ingreso era poco, porque ya cuando la cosa fue creciendo ya trabajamos 12 horas, trabajamos de 7 de la mañana a 7 de la noche, incluso hasta 8 o 9 cuando teníamos que preparar pedidos de urgencia o el tiempo ya se acortaba y teníamos que avanzar, ¿no? Íbamos domingo, ¿no? Era promedio el pago, pero yo decía, ya me estoy cansando, matando, cargando cajas. Claro, doblándote entonces, ahí para armar los paquetes y eso, ¿no? Cargar cajas, poner, o sea, aprendí quizás a manejar cosas mucho, pero ya el cuerpo como que yo decía, pero ¿por qué?
puedo estar también en la aduana, si yo he estudiado. Cuéntame, ¿en qué momento fue Entonces, que ya llegas luego a la agencia de aduana? Luego de eso, paso por 2 trabajos similares. Ajá. Y ahí es donde empiezo a decir, pues, pero ¿por qué? Ya no voy a trabajar en eso y voy a empezar a buscar lo que he estudiado, que ahora ya está, o sea, ya había más demanda en eso. Entonces fui a donde había estudiado, solicité informe y dije, quiero completar mi curso, ¿no? Entonces yo he estudiado 10 meses, me dijo 10 meses, pero ahora ya se redució a 6. Entonces a ti te equivale, lo que tienes que hacer es una actualización nada más porque tú ya llevaste la mayoría de cursos. Entonces lo que pasó, hice una actualización virtual en ese tiempo. Estoy hablando hace 15 años, el virtual no había, era por correo, una forma de decir. Y acabé el curso, me dieron mi certificado, aprobatorio, todo. Y luego de eso pasó un tiempo y no conseguía trabajo. Entonces fui a reclamar. Reclamabas Yo dije, una bolsa de trabajo. claro, por ahí, porque quizás. decía, ¿por qué hago trabajando cargando caja? Esto si yo puedo trabajar en otra cosa que estudiar. Entonces fui allá y le dije, me dijeron, tranquilo, no se preocupe, has tenido el día preciso. Ahí hay un anuncio donde están requiriendo justo un practicante que no tenga carnet, porque yo le decía, nadie me quiere contratar porque no tengo carnet. ¿Cómo Claro. hago para sacar el carnet? No, tienes que tener una agencia. Entonces, ¿pero cómo hago para llegar a esa agencia? Claro. Vamos a hacer un alto ahí porque las personas que nos están viendo posiblemente sean jóvenes de 20 años que quieren saber cómo trabajar en una agencia de aduanas, pues, ¿no? Y quizás están pasando por lo mismo que tú pasaste. Pero vamos a explicar un poquito, ¿no? No es que tú estudias el curso de auxiliar de despacho y te enseñan qué hace el auxiliar de despacho, ¿verdad? Lo que tú estudias es un curso, 380 horas aproximadamente Teórico. de la operatividad de comercio internacional, ¿no? Hablamos de la operatividad aduanera, donde tocan temas de los 5TER. Tenemos Nomenclatura, la nomenclatura arancelaria para clasificar las partidas y todo eso. la normativa, ¿no? La legislación Procedimiento. aduanera. Tenemos preferencias arancelarias, que son todos la Los información sobre acuerdos, los convenios. tratados de libre comercio. Mejor que digamos una clase de ética también. Y un tema favorito, de verdad que se volvió mi favorito en esos tiempos. Yo creo que mientras tú ibas por ese camino, yo también andaba en ese camino de buscar, ¿no? Dije, lo clásico es, ¿no? ¿Dónde está Richard? Está trabajando en una agencia de aduanas. Ah, debe estar ganando bien, ¿no? En serio, pobre Richard estaba ganando 400 soles mensuales. Y no, pero uno siempre tiene esa idea, ¿no? Al menos yo tenía esa idea, ¿no? En la aduana está el billete, pero ¿dónde? ¿Dónde está? Y bueno, entonces, hasta el curso de valoración aduanera. Ahí quiero llegar. Pero cuéntame, quiero saber cómo se llamaba la agencia de aduanas donde empezaste tus prácticas y te postularon al examen, ¿no? No, llegué, me dijeron, ahí está el anuncio, llamé y era justamente una agencia que quedaba en la Avenida La Marina. Dije, wow, es San Miguel, la agencia. Fui y se llamaba la agencia Gamarra. Oh, Llegué y era un señor Gamarra, me atendió amablemente. Mira, sí, acá te vamos a apoyar. No tienes carnet, pero acá vas a aprender, no te preocupes, acá necesitas. Es más, acá hay un despachador, pero sí, viene, es cumplidor, pero a veces falta. Te va a apoyar, pero se llama Richard. Ah, ya. Entonces, bueno, me dijeron, ¿y cuánto voy a...? No, que mira, que todavía tú no tienes carnet, que tú no sabes, que tienes mucho que aprender, este mundo de aduana es amplio y que hay que tener conocimiento. Yo soy economista, tengo doble carrera y todo, pero estamos pagando 400 horas a la semana, no, al mes. Yo tengo un niño. No, sí, asignación sin planilla. Todo es bajo la mesa, sí. prácticamente era, ¿no? Entonces, así fue. Y la necesidad de no de trabajar tanto en ese momento era mi objetivo, sino era Aprender. sacar el carnet. Era mi objetivo. Sacar el carnet, ¿no? Claro. O sea, dar el examen y sacar el carnet, porque para tú dar el examen tiene que auspiciarte una agencia de aduanas. Tú no puedes ir así nomás. Los A no ser requisitos. que ahora creo que hay institutos que tienen convenios, ¿no? Que puedes... Los requisitos para poder postular es que una agencia de aduana te postule y que hayas cumplido
las 380 horas de estudios de comercio internacional. Certificado, ¿no? Y nota. Así es, con tu certificado de aprobado y que una agencia de aduanas te postule. Y es ahí donde quizás muchos, de seguro que sí, muchos auxiliares de despachos que han venido estudiando todos estos años, de 20 o 30 de cada promoción, a lo mucho uno quizás, es que ha llegado a aprobar el examen, trabajar. Quizás 5 hayan aprobado el examen, 4 hayan buscado trabajo, 3 hayan tenido un trabajo, 2 hayan podido disfrutar de lo rico que es trabajar en la cancha, en el campo, y 1 haya sobrevivido, ¿no? La verdad que el promedio es bajo, ¿no? Entonces, quiero que me cuentes, Eder, si es que se puede, ¿no? ¿En qué momento, después de que recorriste todo el camino que pensabas que tenías que recorrer para llegar a trabajar ya, digamos, directamente con la logística, con lo que has estudiado como despachador de aduanas, como auxiliar de despacho, en qué momento dijiste, vaya, yo creo que aquí no es? Cuéntanos, ya nos contaste cuánto empezaste ganando, pero cuéntame sobre los horarios que hay en las agencias de aduanas, los horarios de trabajo. Ya esa es la parte principal, ¿no? Lo que muchos huyen, ¿no? El horario es un horario de ingreso, pero no de salida, se podría decir, ¿no? Los horarios de salida son 8, 9, 10 de la noche, depende de la operatividad de la agencia, depende de cómo tú te identifiques con la agencia. Por ejemplo, aún siendo esa agencia que me pagaba 400 y todo, yo me quedaba hasta las 8 porque sacaba la carga de un lugar, de un almacén a las 6 y tenía obligatoriamente que acompañar al camión a dejar la carga, que usualmente era por Polo Libre, por ahí creo, y con el camión llegar a la oficina y decir ya terminé, ¿no? O sea, era noche a la noche y es así. ¿Por qué? Porque la operatividad es tú no sabes de qué producto estás trayendo y depende de eso, ¿no? De cuánto demora en una revisión del producto. Puedes traer cosas pequeñitas que te pueden demorar hasta semanas de aforo, como antes, o puedes traer solo una carga grande y terminas rápido, ¿no? O de ahí puedes irte a hacer un retiro, o quizás a presentarte a una inmovilización, o quizás son las 6 de la tarde y te dicen hay que ingresar una exportación. Entonces tienes que ir porque es la labor del despachador, del auxiliar de despacho. Para eso es como un juramento que haces, ¿no? Yo estoy casi seguro de hacerte una afirmación, ¿no? Yo creo que el que trabaja en este rubro, como agente de aduana, como auxiliar de despacho, y no tiene gastritis, no es un buen agente de aduana, ¿no? Claro. La verdad que sí, hay que ponerse la camiseta por la agencia, ¿no? La agencia te trabaja, te chambea, te dice, sí, muchacho, que vamos, que sí, que la hacemos, que esto, que el otro, pero a la hora de la hora, pues uno trabaja porque tiene que trabajar, porque es tu trabajo y tienes que seguir nada más, ¿no? Claro, y a veces no almuerzan no porque no quieren, porque no hay el tiempo, ¿no? O sea, estás en U12, 1 de la tarde, correteando al especialista, aforando, quizás trayéndolo de un taxi a un Senasa, o estás en la operatividad que cuando te das cuenta, en menos que te das cuenta son las 4 o 5, ya tienes otro retiro y sigues y quieres ir a almorzar y ya no hay lugares, incluso tienes que comer una galleta o algo, pero esperar en la noche para poder irte a un chifa, un caldo de gallina o algo. Incluso la preocupación, la tensión por querer acabar, por querer culminar el despacho, no te da hambre, ¿no? Claro. No te da hambre, ¿no? Estás concentrado en el trabajo que ya te vuelves así, que es la mayoría que todos pasamos, todos. O sea, hemos pasado eso. Incluso tengo testimonios de un amigo, yo tengo mis amigos de mi barrio también, 2 que también trabajan en el mismo rubro, por su hermano mayor, que también es más antiguo que nosotros, y él fue el primero, el pionero que trajo entre que nos conocemos esa moda de trabajo, ¿no? Entonces ellos fueron los primeros que incursionaron, incluso antes que yo. Y como él me dice, antes yo con mi casco, mi chaleco, mis botas, me iba a San Isidro y corría para sacar mi visto bueno, que con casco. Sí, corría todo Javier Prado, sí, o sea, corría esa expresión. O iba al centro de Lima con casco, iba a dejar un BL, iba al banco.
O sea, toda la operatividad y él acababa 1 o 2 de la mañana, llegaba a su casa. El día siguiente tenía que levantarse a las 7 porque tenía que aforar. Entonces los aforos son tempranos. Entonces eso es lo que pasan los despachadores, pero a veces es como digo, ¿no? Uno no trabaja tanto por lo material a veces porque tú trabajas y el dinero lo tienes ahí, no tienes tiempo para gastarlo. Tan enfocado estás en el trabajo que no lo gastas, no tienes tiempo, ¿no? Entonces es lo que pasaba con él, ¿no? Pero esa es una experiencia de los despachadores. Él también me decía, yo no almuerzo porque tengo que ir allá. Antes era peor, sacábamos los vistos buenos físicos, ¿te acuerdas? Sí. Colones, teníamos que ir temprano. Y luego tenías que ingresar a la aduana antes de las 4, me parece, para esperar el levante, ¿no? Tenías que deshojar las hojas y esperábamos ahí hasta las 6, 7 de la noche. Ahí éramos los últimos, ¿te acuerdas que nos quedábamos hasta la noche? Muchos ahí para los viernes era la aduana. Lo que es ahora la aduana ya no es comparación de lo que había en la aérea con frío. Nos quedamos hasta las 8 de la noche en la ventanilla hasta que nos decían ya tienen que irse. No, pero todavía no me dan levante, ahí está el vista. Ahí está. Vamos a hablar un poquito de otras cositas. Mira, por ejemplo, hoy lideras una empresa logística, ¿no? ¿Cuál es el trato? O sea, ¿cómo cambia la visión cuando pasas desde despachador a tú mismo organizarle la logística a tu cliente? ¿Cuál es esa diferencia, no? ¿Sientes que haber trabajado desde cero, conocerte cada proceso, es una ventaja para ti sobre otros agentes de aduana? Sí, creo que sí, porque me di cuenta cuando empecé al rubro de aduanas y tenía que ir a los aforos y tenía que identificar códigos. Entonces para mí era mucho más fácil identificar un código, un número, porque ya lo tenía de trabajos anteriores. El packing. Muchos se hacían bolas, como se dice, ¿no? Muchachos nuevos que incluso han desertado por un aforo, se han ido en pleno aforo y han dejado ahí tirados porque no pueden. Entonces, eso es porque no saben leer los códigos, porque no tienen anteriormente esas experiencias, ¿no? Ahora, para hacer un hincapié acá, por ejemplo, yo decidí, ¿no? Como esos fueron mis inicios, como te explico, pero yo ya tengo 15 años y yo inicié contigo en el mismo tiempo casi. Y hemos ido trabajando en los mismos trabajos, ¿no? Hasta que luego cada uno también encontró de a poquito, así sin querer, un cliente, otro cliente, en lo que nosotros conversábamos. ¿Te acuerdas que íbamos caminando a DHL y conversábamos y decíamos y todo eso lo transmitíamos y al final, como jugando, le decíamos a un cliente y decía, ya, que sabes, y nos daban una oportunidad, una chance. Entonces nosotros decíamos, mira, entonces sí es verdad, sí sabemos. Entonces nos creíamos eso y nos fortalecíamos, ¿no? Entonces ahí he ido aprendiendo, ¿no? De a pocos, pero ¿cómo fue que decidí, por ejemplo, yo dije un día, ¿no? Pero ¿hasta cuándo voy a seguir como auxiliar de despacho, cobrando un sueldo en una agencia? Ya no te pagaban 400, ya pasaron, bueno. Claro, ya tenían más tiempo, pero igual tener 2 hijos no llegaba. Ya no era uno, ya eran 2, claro. Entonces, que sí. No llegaba a la meta, entonces decía, ¿hasta cuándo? Entonces veía yo un reflejo en los compañeros que tienen más edad, que son auxiliares, y pasaban, como yo era, ya, como tú dices, de que adquirir un cargo. Yo fui coordinador de auxiliares de despacho, ¿no? Entonces ya empecé a visualizar no tanto el aspecto laboral, sino también personal, de cómo era cada persona y por qué tenía esa problemática cada persona, ¿no? Entonces, muchas veces las problemáticas venían por el aspecto económico, ¿no? Y a veces uno por querer sacar adelante a su familia trata de hacer cosas, ¿no? De generar ganancia por otros lados y para poder sustentar, ¿no? Entonces me di cuenta, yo no quiero eso. Y dije, entonces, ¿qué debo hacer para no ser así, ¿no? Continuar siempre igual. Y claro, hay una diferencia que yo he aprendido de que no es lo mismo tener un empleo que tener un trabajo, ¿no? Cuando tú tienes un trabajo tienes algo que hacer. Vamos a seguir avanzando aquí en lo que tengo preparado, el tema de la valoración aduanera, ¿no? Justo en esos tiempos, antes, ¿no? Antes, me han contado, yo no sé, que se pedían facilidades a veces, ¿no? Pero
¿por qué pedir facilidades si tú puedes conocer tu propio reglamento y tu propia ley, ¿no? Recuerdo en valoración aduanera, el decreto supremo 186-99, economía y finanzas, de los acuerdos de valoración, ¿no? Habla del primer método, el segundo método, ¿no? Ya para este tiempo ya no trabajábamos para el señor Gamarra, trabajábamos para el señor Carlitos. El señor Carlitos prácticamente es nuestro sensei. Él le gustaba mucho el tema del derecho, le gusta litigar, es un capo de verdad, ¿no? Y él nos enseñó, bueno, todos los días, ¿no? Se encargaba de que leyéramos, estemos ahí, si no había nada que hacer, ¿no? O que ya vayamos a enfrentar a la aduana, ¿no? Pero con una base legal, ¿no? Nos inscribíamos en cursos. ¿Te acuerdas que íbamos a al capacitación? Siendo 3 nada más, con él íbamos hasta Lima, sí. Fuimos a Miraflores, al San Isidro, un hotel que dieron de Indesta, de valoración aduanera. Claro, el librito que tenemos ahí. Y bueno, entonces prácticamente el curso de valoración aduanera se volvió nuestro curso favorito, ¿no? En nuestro, que íbamos todos los días a pelear a la aduana porque el tema del ajuste de valor era de todos los días. Pero yo quiero que me digas antes de ¿qué aprendiste de los especialistas de aduana antiguos, ¿no? Yo creo que se ha bajado un poco el nivel técnico, el nivel profesional, incluso hasta los modales, ¿no? Los especialistas eran autónomos. Ellos mismos se aforaban, te daban el levante y todo en el mismo día, ¿no? Ahora las cosas han cambiado bastante, ¿no? No vamos a profundizar mucho de eso, no, ahorita no, quizás en otro programa sí, de cómo se están dando los aforos ahora, qué es lo que está pasando con la aduana, quiénes están aforando, quiénes son los especialistas de aduanas ahora, ¿no? ¿De dónde salieron? ¿Y realmente son especialistas? Habían categorías, ¿no? Especialista 1, 2, 3, hasta el 7 me parece, ¿no? Y bueno, ¿cómo te sientes tú ahora de que ya no podemos dialogar con el especialista de aduana para poder discutir un tema de valor? ¿Recuerdas que estaban los elementos tiempo, cantidades? No es lo mismo tú poder traer, o sea, importar 10.000 unidades de algo a un precio al por mayor, que te pongan una referencia de valor de 10 unidades, ¿no? Obviamente que esas 10 unidades van a costar mucho más, ¿no? Entonces, antes había la opción de poder sacar una cita o quedarte en la ventanilla hasta las 8 o 9 de la noche, hasta la hora que te puedan atender, para poder tener este intercambio de información, ¿no? A fin de poder tener un mejor ajuste de valor, o quizás no tener el ajuste de valor, ¿no? Con los especialistas, ¿no? ¿Cómo te sientes tú ahora después de haber aprendido, después de haber tenido claro cómo funcionan las cosas, que existen acuerdos bilaterales entre países, la comunidad andina, y que ahora no se respeta nada, ¿no? Simplemente te dicen, ¿sabe qué, señor? Paga tu garantía, paga tu ajuste de valor y después reclama. Quizás ¿quiénes son los más afectados, no? Quizás los que tienen mucho dinero, pues pueden aguantar ahí, ¿no? Pero los que están empezando, los emprendedores, los que han juntado su dinero para poder hacer sus importaciones y vienen escalando sus importaciones, ¿qué tanto influye todo? ¿Cómo ves tú ahora la situación ahora con el tema de los ajustes de valor, con los especialistas de aduana? Claro, antes, ¿no? En el mismo foro el especialista era, como tú dices, autónomo y decidía de acuerdo a su experiencia, ¿no? Decía, ya esto, ya tenían los valores del CIBET en la cabeza quizás, ¿no? Ya tenían y ya sabían, ya esto es así, cuesta tanto, ¿no? Eso, no, acá está descontado hasta el 50, acá está bien, o sea, tenían eso. Creo que es un buen proceso, pero que en el camino se fue ensuciando. Y es por eso que creo que han surgido los cambios. Sin embargo, los cambios no han sido para mejoras, sino han traído más atraso en los tiempos, ¿no? La cadena de suministro se va retrasando justamente por esos temas aduaneros, ¿no? De valoración, de revisión, de por qué te demoras, de poder decirte, ya, pero como no has pagado impuestos,
¿por qué reclamas si todavía no has pagado? Pero ¿qué tiene que ver eso? Yo estoy esperando a ver si me van a valorar más para poder pagar todo junto. Es lo que yo digo cuando voy a atención al usuario, ¿no? Pero págame, dice la señora. Pero por eso quiero que me valoren. Si no hay valor, yo pago para que me den levante. Entonces, ahora tienes que haber varios procesos, pasar por atención al usuario, para pasar por el especialista, hablar con su jefe y hablar con el de valoración. Entonces, son más procesos y más largo el camino, ¿no? ¿Por qué? Quizás porque a veces los contratos que realiza la aduana no son al personal idóneo a la carrera, ¿no? Quizás contratan un ingeniero mecánico, un ingeniero químico, un contador, o hasta un mismo administrador, pero simplemente de empresas que no saben nada de negocios internacionales, del lenguaje, ¿no? De los términos que son los Incoterms, la valoración, temas concretos, ¿no? Que debemos saber obligatoriamente y que es amplio ahora. Ya no es como antes, que era más reducido. Ahora ya está más globalizado y ya tenemos que conocer más. Entonces ahora salen jóvenes y solo hacen la labor que les dicen, ¿no? No son autónomos, le han quitado esa autonomía de decidir, ¿no? Cualquier cosa que encuentren, lo consultan, preguntan, a pesar de que uno con experiencia les explica cómo es la situación, ¿no? Dicen, no, pero tengo que preguntar a mi jefe y que el coordinador. Entonces, a veces y ahí también los viene al error, porque ¿qué pasa si él dice esto y al final el importador inicia un proceso y quién sale perdiendo? El especialista, porque va a decir, no, pero tú tuviste que decir, no, pero el jefe me dijo, el jefe no te va a defender. O sea, como siempre nos decía el nivel en la aduana no hay amigos. Claro. Entonces todo es negocio. Entonces ese creo que es el error, el mecanismo de cómo han debido adoptar, ¿no? Debe ser más directo ya el trabajo para facilitar el comercio exterior, que justamente es lo que indican los acuerdos internacionales, ¿no? Para eso son firmados los misión de la aduana, ¿no? TLCs, Facilitar el comercio internacional, ¿no? no objetar, porque eso es una aduana ahorita acá en el Perú, es una aduana restrictiva, ¿no? Imagínate, pues la aduana de Panamá ya no lleva muchos años de evolución, creo, porque ellos ellos solo pasan un escáner y ven que hay algo adecuado, incluso lo hacen en el almacén del importador, porque también hay potestad, la potestad de la aduana es antes, durante y después. O sea, tú puedes esperar que el importador saque su carga y llegas a su almacén y fiscalizas, también se puede hacer. Entonces eso sería una facilidad también, ¿no? Posterior, y fiscalizas otro grupo, pero acá se estamos amarrando, ¿no? Yo he tenido despachos que me han demorado 2 semanas para darme un levante, no me han ajustado valor, pero entonces yo he ido, dejé una semana y la última semana fui todos los días a la aduana a indicar por qué, no, que son muchas series, está bien, pero las series son lo mismo, no hay es el mismo producto, simplemente que varía el color, la medida. Entonces, ¿por qué demoran? Entonces, no, que me dan excusas que no son idóneas, ¿no? Sí. Y al final terminamos teniendo la razón, porque no hay ningún ajuste de valor, y lo que ocasionaron es tiempo, no tanto en almacenaje, porque puede ser un marítimo, pero sí en la venta del producto, porque esos importadores a cada rato están que los llaman el teléfono y les piden, ya trajiste, no, me voy a otro. Entonces hay pérdidas. Claro, el tiempo también en las importaciones, según el tipo de producto o tipo de mercancía. Hay mercancías que se evalúan rápido, pues, ¿no? Y también en eso va la solicitud de los clientes también, ¿no? ¿En qué momento te diste cuenta? Porque ahora con tu empresa ya no solamente das su asesoría de agenciamiento de aduanas, sino también estás abarcando más el tema de carga, ¿no? Por ejemplo, cuando decidí ya trabajar independiente, ¿no? Porque ya había constituido mi empresa ya hace 2 años, entonces ya dije, bueno, me desligo de la agencia y trabajo independiente. Entonces empecé allá a ver la realidad de cómo era, ¿no? Y dije, si yo brindo el servicio de aduana solamente, estoy limitándome, porque quizás hay muchas agencias de competencia y de más renombre, ¿por qué vendrían conmigo? Entonces dije, tendría que ampliar el servicio, ¿no? ¿Y por qué ampliar? En carga. Entonces
dije todos, lo primero que buscan es carga más que aduana. Y ahí viene Ahí yo creo el primer problema de todo, ¿no? Donde puede empezar el primer problema. Porque es normal, pues, ¿no? La importación inicia cuando tú haces la compra, ¿no? Entre países que están en diferentes lugares. Entonces, ¿qué pasa? Para traerlo de un país a otro, lo primero que deberías buscar es tu agente de carga. Y es lo que hacen. Van, buscan el agente de carga. El agente de carga les cotiza, les indica cuánto van a gastar en esta importación. Pero ¿qué pasa? El agente de carga se toma la atribución de ofrecer el servicio de agenciamiento de aduanas. Y es allí donde empieza el problema, porque el agente de carga más poco debe saber de aduanas, pues, ¿no? Entonces vendrían a ser como un intermediario más, ¿no? Entonces le siguen sumando más intermediarios a tu cadena. Entonces yo creo que primero debería ser buscar al agente de aduanas. Y el plus sería que si este agente de aduanas maneja, así como tu empresa y tus servicios, maneja el tema de flete internacional, carga consolidada, contenedores, sería la combinación perfecta, porque es la información directa, ¿no? En cambio, el agente de carga, si no está familiarizado o no es un agente de aduana, va a estar llamando a la agencia de aduanas a preguntar cómo va el despacho del cliente tal, ¿no? Entonces, es ahí donde creo que marcamos la diferencia, Eder, porque no solamente das el servicio de agenciamiento de aduana, sino que sigues como despachador de aduana, como auxiliar de despacho, que si tú quieres puedes ingresar tú mismo al despacho, a dar tú mismo la cara, a hablar directamente tú, ya que no hay posterior al aforo otro momento idóneo para hablar con el especialista, y eso te da un plus más, le das la seguridad al cliente de que la verdad sobre cómo va su despacho, ¿no? Si es que en el aforo hubo alguna notificación que va a llegar, alguna observación o algo, ¿no? Entonces yo creo que, repito, ¿no? El labor de la gente, del auxiliar de despacho y despachador de aduana es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces desde aquí queremos enviarle un mensaje a los jóvenes que no saben si estudiar este curso o no, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué les dirías? Yo les recomiendo que sí, que estudien, porque esto es la proyección que hay en el país, no solo en el país, en el mundo. Estamos globalizados, que el comercio exterior, los negocios internacionales y todo eso va a crecer. Entonces va a haber demanda. Si necesitamos gente que sepa, esté capacitada con conocimiento idóneo para poder revalorizar, como tú dices, y crear una imagen nueva de que no que los agentes, los despachadores de aduana son aprovechados, quizás te quieren estafar, se quieren aprovechar, ¿no? O sea, quizás pueden ocasionar problemas en el camino, pero también se debe por parte del importador conocimiento. Entonces, si el importador desconoce de lo que está trayendo, entonces no es un buen importador, ¿no? Entonces, nosotros estamos para darle la asesoría, brindar las pautas, y quizás no, que nos ayude es que tenemos más experiencia que quizás otro agente de carga, porque un agente de carga, por captar a un cliente, por hacer todo, dice sí, no, el agenciamiento de aduana es lo más cómodo, es esto, porque no sabe lo que es. Lo que va es el trámite, el proceso, los procedimientos. Y al momento de que ese cliente le pregunte a él no le va a contestar al instante, porque tiene que informarse por la agencia de aduana o por otro intermediario que tenga, ¿no? Entonces es básico adquirir ese conocimiento. Por eso les aconsejo que estudien no tanto la carrera de auxiliar, que es operativamente, ¿no? Todo es operativo, sino que también estudien comercio exterior o negocios internacionales, ¿no? Que es lo que ahorita se va a proyectar, ¿no? Estamos ahorita en eso. Ya otras carreras van quedándose, otras profesiones, y van surgiendo nuevas. Entonces, esto es la novedad, porque no solamente puedes trabajar en el Perú, puedes trabajar en distintas partes del mundo donde se maneje la logística, donde se maneje las relaciones comerciales, ¿no? Hay un abanico de escoger de áreas acá, ¿no? Puedes dedicarte a aduanas, puedes dedicarte a carga, puedes dedicarte a asesoría, puedes dedicarte a hacer negocios, a viajar,
a hacer contactos, a hacer un trading. O sea, es amplio el rubro que les va a ayudar y es solvente. Es lo que les aconsejo, es que estudien, que crezcan en conocimiento los jóvenes, porque es lo que nos hace falta en el país, educación. O sea, conocer, tener una sociedad que tenga conocimiento y que no se deje engañar. Claro, y eventualmente como tú dices, ¿no? Este tema de las importaciones va a ir avanzando y eventualmente van a faltar agentes de aduana. Efectivamente. Yo creo que también incluso ya faltan los nos auxiliares estamos de quedando despacho. cortos, eso es. Ya no hay. Porque está creciendo eso, ¿no? Incluso con el puerto de Chancay es un hito más porque crece. ¿Qué personal va a trabajar en Chancay? De acá, de los mismos que trabajamos acá, vamos a ir allá, ¿no? Sí, igual los expandirse, transportistas, ¿no? de crecer. Ese es Hay muchos temas por proyección. tocar. La innovación nace por el crecimiento, ¿no? Hay que innovar como creciendo. No hay que crear algo para ser los mismos, trabajar en eso. No hay que acaparar, hay que abrir y expandir. Si nosotros estamos acá en el Callao, hay que dejar a los de Chancay o los de allá que también trabajen en eso, también aprendan, ¿no? Entonces de eso se trata el comercio, ¿no? Eder, ¿y Libre. cómo va con tus clientes? Hay clientes de todo tipo, ¿no? Los clientes, bueno, muchos piensan que solamente es hacer su pedido, pagar y esperar la carga, ¿no? Y ni siquiera te dan la documentación completa, ¿no? ¿Quién tiene que enseñarle cómo ser un importador a los importadores? ¿Quién tiene que educar a quién? Ellos se tienen que educar por su propia cuenta. Los agentes de aduanas tienen que educar a los importadores. ¿Cómo crees que le puedes dar una solución a esta problemática para que los mismos importadores tomen conciencia de que el comercio internacional no es solamente comprar, traer, pagar, ¿no? Sino que detrás de eso hay normas, acuerdos, como estábamos hablando hace un rato, acuerdos bilaterales, claro, entre países, rondas, que cada cierto tiempo se actualizan, ¿no? Por ejemplo, en la PEC, ¿no? En esta cumbre, pues, creo que solamente está Perú y Chile por Sudamérica y los demás son países asiáticos, ¿no? Claro, hay distintos contratos, ¿no? El TPPP, o sea, distintos que el Perú tiene con países y con asociaciones como la Unión Europea, la Unión Asiática, ¿no? En conjunto, que son bilaterales y unilaterales, ¿no? Los convenios. Unilaterales cuando es de país a país y bilaterales cuando de país a otras comunidades, ¿no? Hoy en día, entonces, disculpa, Eder, hoy en día la SUNAT está pilas con el tema también de presentar tu documentación completa, ¿no? En este caso, las transferencias bancarias, ¿no? ¿Qué opinas sobre esta obligación de saber cómo llenar un formulario de transferencia, ¿no? ¿A quién le enseña eso al importador? Por eso, esos temas, es que hay tres actores, que son los importadores que hacen las compras, luego vienen las agencias que hacen los servicios y luego está la SUNAT, que es el gobierno, ¿no? El gobierno siempre tiene que intervenir en temas sociales. Entonces, es lo que deben hacer campañas. Así como de enseñanza. cuando tú pudiste tomar el curso de auxiliar, que nos estabas contando que Claro. fue iniciativa de la región, del gobierno del Callao. Ajá. Por ejemplo, yo actualmente estoy en la universidad, en el 8º ciclo. El año pasado pertenecía al programa NAF, de apoyo fiscal. Igual como esos programas deben haber para los importadores. ¿Para qué? Para la información. La aduana saca información nueva, como me estás explicando, de las transferencias bancarias. ¿Y a quién les explica antes? Los adecuados son ellos. Los que están sacando esa disposición deben enseñar, ¿no? Entonces, hacer campañas en los centros comerciales, en los lugares donde ellos deben focalizar mediante estadísticas que hay más errores y que hay más importadores, pero que cometen errores. Entonces, ahí ser efusivos y enseñar, ¿no? Ahora, por parte también independiente, los importadores también deberían, ¿no?, adquirir conocimiento, quizás, pero ellos dicen ¿dónde? Entonces no hay institutos. Y todavía parece no que hay. la aduana lo tiene al revés, ¿no? La aduana, por ejemplo, han habido ciertas modificaciones últimamente en varios procesos, en varias cosas, y ha querido hacer reuniones con las agencias de aduanas y sus representantes para poder llegar a
a informar de la mejor manera, ¿no? Estas modificaciones. Sin embargo, cada vez, y esto es desde hace muchos años, ¿no? Cada vez que hay un tipo de reunión así donde está la SUNAT y la aduana y los agentes de aduana, los operadores de comercio exterior, nunca se puede desarrollar un tema porque empiezan los reclamos y nunca se desarrolla ningún tema, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Quizás están enfocando mal el proceso de educación, ¿no? Quizás deberían dejar más a los importadores, directo, claro. ¿no? Más a la ciudadanía, a la población. Y no acogerse de los agentes de aduana, porque al final ellos se llenan de información, pero no es la obligación de uno, si es que no te la piden, obviamente, educar a los importadores. Nosotros como agentes de aduana somos un personal profesional que hemos adquirido conocimiento que en el momento de a un cliente le podemos asesorar, pero nosotros no vamos a ir a un mercado a enseñar, ¿no? Por ejemplo, mercado me refiero al sector Malvinas, por ejemplo, ir ahí a enseñar a esos importadores, ¿no? No vamos a ir a las agencias, lo que van las agencias es a adquirir clientes, no a enseñar. Esa es una función estatal, ¿no? El aparato del Estado donde debe enseñar para que no cometan errores. Eso debería ser lo idóneo, ¿no? Que la información valga para no cometer errores y no perjudicar a nosotros mismos peruanos. En cambio, pienso que va al revés. Esperan que cometan errores para cobrar multas y recaudar. Creo que por ahí no va el camino, ¿no? Debería ser la información masiva y luego a ver el que no informó bien cometerá errores, ¿no? Pero disminuirá el margen, ¿no? El porcentaje va a disminuir. Entonces creo que ese enfoque deberíamos darle, ¿no? Ahora, por ejemplo, se ha expandido este tema que por redes, por distintas redes sociales enseñan a importar, pero a veces son muchachos que saben manejar las redes, manejar una computadora, pero tú les preguntas cuántos años tienen, 20, pues ya creen saber más de lo que uno sabe y llevan al error al importador, ¿no? Incluso les dicen como tú dices, ¿sabes qué? Compra, paga y nada más y ya te olvidas de todo. No, tienes que saber qué datos van en una factura para que sea válida, cómo hacer una transferencia bancaria. A mí me han llamado personas así que han hecho ventas personales, 2, 3 a 4 artículos. Por ejemplo, un muchacho compró que ahora le usan para las aplicaciones en el televisor, para Smart, para ver como un decodificador. Sí, para ver Netflix, esa aplicación, ¿no? Era de Google. Para eso requieres un permiso del MTC, porque como es por medio de Wi-Fi, va a tener internet, necesitas. Entonces al muchacho le retuvieron su carga por ese desconocimiento. Y me dijo, pero es 1 o 2. Leí la norma y sí, efectivamente, no importa si es 1 o 2, no es como los celulares. Tienes que tener tu internamiento. Entonces lo ayudé a sacar su internamiento y él pudo sacar su mercancía. Claro. Pero así como él, hay muchos que desinforman. Incluso cuando en el camino yo iba contándole, me decía, oye, pero tú sabes más, a mí me han dicho esto, pero ahora lo que tú me dices no era como me decían, como me había preguntado en YouTube, en TikTok. Porque a veces uno quiere solamente facturar, como dicen ahora, pero con una mala información no lo vas a lograr, porque tú puedes en un cliente, en un despacho, ganar bien, pero ese cliente cuando se dé cuenta que lo hiciste mal no va a volver y ya no vas a ganar. Fidelizar al cliente viene por decir la verdad de las cosas y asesorar para que salga un buen despacho y todo correcto. Al final, como tú dices, ¿no? La satisfacción de uno es ver la sonrisa del cliente cuando recibe su carga, ¿no? Más que el dinero, más que el pago, ¿no? Ese es el mayor pago que uno tiene. Claro. Igual una asesoría no es un gasto, ¿no? Es como una inversión. Así lo deben de ver, ¿no? Una buena asesoría, claro, obviamente. Una inversión porque te está ahorrando multas, ahorrando inmovilizaciones, estás ahorrando muchos canales, incluso hasta canales rojos te ahorras, porque con una buena declaración te puede salir un canal verde.
Incluso si tú le agregas ahora a tu declaración del primer método y estás bien en tus aspectos contables y tú presentas tu asiento contable, tu libro diario, entonces no hay nada más que objetar en la aduana, que tiene que acatar y darte tu levante sin decir nada, porque es documentos fehacientes que estás presentando. Ahí también viene el error de importadores que no tienen ordenado su contabilidad. Entonces la SUNAT la SUNAT tributaria y aduana es lo mismo. Entonces todos se manejan mediante informaciones y dicen, o sea, que este cliente no está tributando bien, entonces hay que inspeccionar sus cargas, a ver qué está pasando. Entonces todo es una cadena. Muchos importadores piensan que son aislados los temas, ¿no? Dicen, no, contabilidad, sí, pago a alguien para que me declare, nada más. Pero no se dan cuenta que eso afecta en su importación, porque está relacionado, ¿no? Tú ves, dices, ya, pero si él ha traído un contenedor, pero acá me está declarando que solo ha vendido 2 cajas, entonces algo está pasando. Entonces hay que volver a fiscalizar sus cargas cuando lleguen. ¿Qué está pasando? Eso jala eso. Eso lo aprendí en los cursos que llevo de contabilidad, de todo eso he aprendido que es necesario la contabilidad para poder hacer una buena importación realmente. Eder, ¿te ha pasado de que algunos importadores te piden subvaluar, bajar el valor de su factura para pagar menos impuestos? ¿Qué alternativas tenemos o qué alternativas tú le das a estos importadores? Digamos, por ejemplo, los que normalmente sugieren eso son los que empiezan, los pequeños importadores que no saben mucho. El flete, no, quiero bajar porque el flete es muy caro, bajar el precio. Entonces ahí vienen otras estrategias, ¿no? Que quizás se pueden aplicar para ahorrar tus gastos sin tener que recurrir al subvaluado, que el subvaluado, cabe decirlo, es un delito aduanero, sí, ¿no? Como contrabando, claro. Y todo. Hoy en día la SUNAT se ha digitalizado. ¿Te acuerdas del sistema ABA que empezó a formarse? Yo creo que ahora ya está a su perfección, ¿no? Ahora puedes conectarte con otro país y decirle, oye, sé que esto es verdad, y en tiempo real te envían la información, ¿no? Entonces ahora es por eso que hay más errores, porque ya no es físico solamente, ahora es digital. Entonces tú mediante correos puedes haber una comunicación más fluida y detectar si es verdaderamente el precio que estás pagando o ha habido una factura anterior o el proveedor te ha hecho ese trabajo. Hay muchas formas ahora de detectar. Por eso que lo que se aconseja es no hacerlo, pero quizás te puedes ahorrar en flete haciendo una triangulación por otro lado, ¿no? Una estrategia. O aplicando el Tratado de Libre Comercio, ¿no? El TLC con China, con Estados Unidos, certificados, ¿no? de origen. A veces, ¿no? El tema de ahorita dicen, han subido los aranceles. ¿Sí? Pero ¿cuál es el tema? Si existe el certificado de origen. Y con eso liberas arancel, ¿verdad? Entonces tampoco no es un problema, wow, ¿no? Que no se pueda resolver y que no. Hay métodos, hay herramientas. Ahora, para utilizarlo también tienes que ver si tu proveedor puede emitir, te hace el servicio de certificados. Si es un proveedor, un fabricante serio, lo va a hacer. Y con eso te liberas ahorita un 6% o un 12%, ¿no? Que son las tasas que hay ahorita. Y con eso también te ahorras. Muchos ahí no se dan cuenta, ¿no? Y prefieren hacer, como tú dices, ¿no? El actuar por otro lado, que en lugar de fijarse en eso, ¿no? Pero vas a subvaluar si puedes bajar. ¿Qué se puede? Nadie me dijo. Es que nadie va a ir y te va a decir, oye, tienes que preguntar, ¿no? Y es un tema delicado, no podemos tampoco ponernos de una manera así tan como que si declaramos de la mejor manera, como debe ser, eso nos va a beneficiar, nos van a respetar nuestro valor declarado, porque pareciese de que, porque te digo, me han contado, ha pasado, he visto, de que declaran al valor que es, al valor correcto, y la aduana, en vez de respetarte, te sigue subiendo el valor. Entonces ya no se sabe qué es lo que uno tiene que hacer, pues, ¿no? Y vienen los funcionarios que no tienen el criterio, ¿no? Porque he visto también en las ventanillas de la aduana importadores que han ido con todos sus libros contables y aún así les han dicho, no, te queda solo garantizar. Claro. Entonces ahí, o sea, como diciendo, aquí en la aduana no vengas a solucionar esto,
presenta un expediente y ese Y va a seguir el proceso, va a seguir el ¿no? proceso y va a llegar al área, quizás hasta el tribunal fiscal para que recién te puedan considerar tus pagos, ¿no? Pero bueno, Y al final el que se perjudica es el que te dice eso, porque cuando llegue a las últimas instancias y a ti te den la razón, a él lo van a castigar, sancionar, lo van a mover, lo van a cambiar. Es por eso que ya no ves los mismos especialistas de aduana y los rotan porque cometen ese tipo de cosas, ¿no? Entonces que al final con el tiempo se van descubriendo y los van aislando, los van cambiando de áreas, ¿no? Entonces eso es lo que sucede y muchos se creen autónomos, sí, que a mí nadie me toca porque soy del Estado, de la SUNAT, ¿no? Es así, acá es un tema de comercio y hay bienes que sostener, ¿no? O sea, que defender. No es porque tú me dices tengo que pagar y quedarme callado, ¿no? Cuando reclamas ahí te dan la razón y eso que ahí quedan las jurisprudencias, ¿no? Que tú puedes ya decir, mira, me aceptaron y con eso ir y pelear, ¿no? claro. Igual este proceso Demora. y aparte, ¿qué piensa el cliente? ¿Qué piensa el importador? Oye, tú eres el agente de aduana, tú tienes que responder. Efectivamente. Ese viene el tema, ¿no? Ahí viene la cultura del importador, ¿no? Piensan que como uno es el agente de aduana, puede mover y hacer todo, ¿no? Nosotros somos un intermediario y lamentablemente el que decide es la aduana. Por más que yo le diga sí, A, B, C, D, si yo no demuestro, no me van a hacer caso. Entonces ellos tienen la sartén por el mango, ¿no? Nosotros podemos dar el mejor servicio en ir todos los días, pelear, hablar, pero ya la decisión es de ellos. Muchos importadores dicen, no, que tú no hagas eso, no va, pero si no te hacen caso, no. Entonces es el tema que se crea, ¿no? Como tú dices, muchos piensan que es solamente ir, presentar y listo, ¿no? No, hay que empaparse de temas de normatividad. Claro, creatividad, cada despacho es una historia, porque cada producto tiene un tratamiento distinto, ¿no? No todos los productos se tratan igual, ¿no? Eder, estoy contento de tenerte aquí. De seguro esta es la primera entrevista del programa. De seguro te voy a volver a invitar para tocar ya temas directos, ¿no? Yo siempre quiero hacerles recordar que acá estamos hablando desde la operatividad aduanera, ¿no? Estabas comentando sobre los diferentes cursos que hay ahora en las redes sociales, accesibles, ¿no? Donde tú puedes pagar para tener información de cómo importar, ¿no? Y bueno, está bien saber cómo importar. Yo realmente estoy a favor de estas personas que ayudan a las demás personas a saber cómo importar, ¿no? Que básicamente se basa en cómo saber comprar, qué saber comprar y ahora último, cómo distribuirlo, ¿no? Cómo digitalizar tu negocio de importación. Así se ha vuelto, ¿no? Entonces, mientras más personas les enseñen a más personas a importar, claro, teniendo la buena fe de que lo hagan de la mejor manera, van a haber más clientes para nosotros, los agentes de aduana, más personas con las que podemos trabajar, guiar y interactuar, ¿no? O sea, hablar y que él también conozca del tema que nosotros le estamos hablando, porque es diferente decir, no, por ejemplo, ¿no? Voy a traer en qué Incoterm, FOB, ¿qué es FOB? ¿Qué es SESWA? Necesito que un importador te diga, ya, sí, no, en FOB. No, entonces, porque él ya conoce cómo es. Entonces, ¿sí? En esas asesorías personalizadas, digamos, contigo, mientras van desarrollándose su importación, tú, como yo te conozco, estoy seguro que cada paso que puedes tratas de informarle, ¿no? Claro. Para que ellos mismos puedan desarrollar el rompecabezas en su cabeza de cómo va funcionando las cosas, ¿no? Es cierto que también hay muchos importadores que no les importa nada, ellos solamente quieren pagar y sacar su carga, ¿no? Pero cuando pasa algún, no sé, un control extraordinario y sobre ese control extraordinario alguna inmovilización o algún caso extraordinario,
culpan La a gente la de gente de aduanas, pues, ¿no? Y durante todo ese tiempo uno estaba que recomienda, y bueno. Entonces, de aquí también un llamado de atención a los importadores. Son sus cargas, son sus mercancías. Deben de saber un poquito para que no los engañen, no los paseen, pues, ¿no? Son sus activos, su patrimonio. Entonces, tener un agente de aduana realmente es tener un amigo, un socio realmente, ¿no? Entonces, valoren a su agente de aduana, cuiden, mimen, engríen a su agente de aduanas, porque realmente ese dolor de cabeza que uno se lleva a casa por las importaciones, quizás ustedes ni lo sienten, ¿no? Entonces, digamos que por eso nosotros cobramos lo que pensamos que es lo correcto, pues, ¿no? A veces por $50 más, por $20 más, por ahorrarte, minimizan tu labor. Por ahorrarte, pues, ¿no? bueno, una experiencia que me tocó con un cliente, por ahorrarse quizás, no sé, $15, $20, contrató con otra gente que le hizo carga, aduana. Sin embargo, al final terminó llamando para solucionar el problema en que los habían metido. Como tú dices, cada agencia tiene su rubro al que se dedica, ¿no? Tú no puedes tener una experiencia en vasos y traer protectores para celular, ¿no? Entonces ahí viene el problema. Que para empezar, la transferencia, el valor están muy bajos. Cuando le salió un canal naranja y el ajuste era casi de $1 millón, entonces no quisieron aceptar y solicitaron a canal rojo. Cuando solicitaron a canal rojo, encontraron marcas patentadas. Entonces fue donde me llamaron para hacer la fiscalización de Indecopi por los temas que nosotros ya conocemos mucho tiempo, ¿no? Que ha sido nuestra expertise de las marcas, ¿no? Entonces fui, solucioné el tema, hice la fiscalización y luego ya vinieron el tema de los valores, ¿no? Pero a lo que voy es que quizás el agente de aduana que asesoró la persona no tiene la experiencia en este rubro, ¿no? Y no sabía cómo solucionar esos temas, aparte que ellos no van al almacén, ¿no? Mandan a un despachador que hace las labores distintas labores y no se especializa en estar ahí todo el día, ¿no? Tiene que hacer otras labores también, ¿no? Claro. Entonces es distinto a uno que es personalizado y va, ¿no? Claro, al final el despachador de aduana va a hacer el trabajo del día, ¿no? Tiene 5 aforos, ya vas uno, vas otro, vas al otro. Tienes 2 retiros, vas un retiro acá, un retiro allá. O sea, es como un robotito, como una maquinita, ¿no? Solamente trabajando por tu sueldo, haciendo lo que hay que hacer, ¿no? Pero... Entonces, en conclusión, lo que demostré es que no es que por ahorrarte puedas contratar con cualquier agente. O sea, tienes que saber que si sabe la gente, qué experiencia, o sea, explicarle, quizás tú eres del rubro de protectores, y decirle, ¿y qué protector es? Y a ver si ella sabe, ¿no? Entonces preguntas como esas, ¿no? Lo que le sucedió a la importadora, ¿no? Y se metió un problema y ese problema le ha acarreado problemas hasta llegar al punto de tener que cerrar su empresa. Claro, por o sea, las distintas multas. el tema de marca, ¿no? De marca es también otro tema muy especial, está para tirarse un par de horas hablando de Indecopi, pero no solamente pierdes la carga, sino que te multan. Ahora, y digamos que de ese contenedor no todo era marca quizás, ¿no? Por ahí había, digamos, el 50% que no era marca, pero al haber encontrado esa marca que no estaba declarado, te inmovilizan todo. Entonces, ahí dices, ya, entonces quiero sacar lo que no tiene marca. No es que tú quieras y lo vas y lo sacas, ¿no? Tienes que esperar que cuadren una cita contigo, que puede ser hasta en un mes, para que recién se acerque Indecopi a separar o verificar que el 50% no tiene marca y el 50% sí, ¿no? Entonces, todo eso. Estadía, si es un contenedor. La estadía del contenedor, el gasto de almacenaje. Si es un aéreo, los días de almacén. Sí. Yo quiero que me digas algo,
cuando te muestro esta imagen, ¿qué se te viene a la cabeza? Una palabra, dime. Loquito. Una palabra, sí. Solo la primera que se te venga a la cabeza. Una palabra. Lo más prohibido que pueden ver. Lo que ven el lazo y ya te quitan todo. Así es, bueno. El tema de marca lo vamos a tocar en otra oportunidad. Eder, hemos hablado bastante. Si pudieras tú darle un mensaje a los importadores de todo el Perú, tú, o sea, tuyo, tienes un minuto para darle, ahí está la cámara, míralos, a darles una recomendación y bueno, déjanos saber dónde te podemos encontrar y todo lo que quieras decirnos para cerrar ya esta entrevista y agradecerte nuevamente, Eder, genial que hayas podido venir y espero que se repita. Gracias. Igualmente, ¿no? Agradecerte por la invitación. Y bueno, la recomendación que les puedo dejar a los importadores es que, o no tanto a los importadores, sino a todos, es que adquieran conocimiento. Y si van a decidir dedicarse al rubro de importaciones de un determinado producto, conozcan ese producto, empápense de información, entiendan antes de dar un paso. Luego que den el paso, busquen la asesoría y luego busquen el servicio, ¿no? Eso tienen que creerse. Primero es la actitud, ¿no? La actitud que uno tiene. Porque si uno dice, solamente quiero traer esto para un negocio, no. Tienes que verte a lo más alto, a donde quieres llegar, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo a 5 años, a 10 años? ¿Cómo te quieres ver tú en 10 años? Tú que quieres iniciarte en las importaciones, ¿cómo? Tú que eres un importador, ¿cuántos años tienes importando y crees que estás en lo mismo? ¿Por qué? Porque falta algo. Entonces tienes que buscar eso que te falta para poder ser mejor, para poder ser competitivo. Ahora en este mundo hay que ser competitivo, que no es lo mismo que hacer competencias, no. Ser competitivo es adquirir conocimientos nuevos y distintos a los que lo tienen quizás en el rubro de los profesionales, tú destacar, ¿no? Quizás en la agencia de aduanas conocen a esto, pero yo conozco algo más. Entonces esa es la competitividad que se necesita, ¿no? Y ustedes importadores, sigan trayendo, esto va a crecer. No tengan miedo de las cosas que quizás se pueden traducir del Estado, ¿no? Esto es libre comercio. Por eso estamos en un país donde la Constitución dice que es libre comercio. Entonces tenemos que hacerlo. Hacer la operatividad de esta, sino que se ha dejado, no se ha podido hacer por el desconocimiento, porque no ha habido mucha difusión, ¿no? Ahora ya hay más difusión. El puerto de Chancay ha traído esa difusión. Entonces ahí refléjense. Si ven que hay un puerto nuevo es porque esto va a cambiar. Porque si ha creado Chancay, con Callao y Chancay, porque va a crecer. Y eso queremos llegar como país, ¿no? Crecer, vender al mundo, exportar, importar, también entrar en ese negocio que es amplio. En China hay no sé cuánta infinidad de puertos, ¿no? Entonces, cada puerto, un puerto para cada ciudad creo que hay. Igual, ¿por qué no lo podemos replicar acá? ¿Por qué no podemos ser grandes exportadores, vender al mundo? Pero para eso tenemos que adquirir conocimiento, estudiar, prepararse, ¿no? Profesionalmente, técnicamente, de acuerdo a su condición que ustedes quieran llegar, pero eso tenemos que ser como peruanos, ¿no? Creernos lo que somos, sentirnos orgullosos de lo que somos, crecer y que también podemos, porque también hemos sido creados con un cerebro, como los americanos, como los chinos, simplemente que no lo podemos desarrollar adecuadamente por falta de oportunidades, ¿no? Como en educación y eso, pero de nosotros depende buscar eso, ¿no? Fastidiar, quiero estudiar. De ahí se van a dar cuenta que hay demanda y van a empezar a preparar más institutos, más lugares donde aprender, ¿no? Entonces, ¿no? Me despido diciéndoles esto y que confíen siempre en su agente, ¿no? En su agente de aduana siempre ustedes digan en la verdad, ¿no? Como yo siempre les digo, confiesen, soy un cura, digan, porque antes de confiesen, porque después de no se puede hacer nada, ¿no? Antes de uno puede buscar la manera de
cómo solucionar quizás una deficiencia que haya habido en un packing list, en alguna factura, indicarle, no, dile a tu proveedor que corrija esto, que agregue esto, que quite eso, que el certificado de origen no está bien. Entonces, todo eso, ¿no? Para poder hacer una correcta declaración aduanera y que la operatividad no pierda tiempo, que es lo que queremos, que la cadena de suministro no pierda tiempo y que llegue al final correctamente, ¿no? En los tiempos adecuados. Brutal, Eder, brutal. Buena información. Buen mensaje final. Gracias por tu historia, gracias por tu visión. Voy a despedirme de la gente, ¿no? Que si llegó hasta aquí es porque le interesa el tema. Es un nicho el tema de las importaciones. Hay mucha gente que les puede enseñar a importar. Aquí vamos a tocar los temas de importación desde la operatividad. Cuando ustedes se vayan empapando de cómo importar, van a ir comprendiendo algunos términos, ¿no? Así que nada, si les gustó la entrevista y quieren más entrevistas, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios para poder saber qué temas específicos. El tema de importaciones y de aduanas es infinito, ¿no? Si vamos a ponernos a hablar producto por producto, vamos a tener muchos programas. Espero que les haya gustado, dejen su like. Nos vemos. Gracias. Gracias, Eder.